Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de que estén aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenidos. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes y polémicos del mundo de las telenovelas turcas, la relación, o más bien, la supuesta relación y los rumores que rodearon a dos grandes estrellas, Demet Özdemir y Can Yaman. Todos los que seguimos las series turcas hemos escuchado hablar de ellos, ¿verdad? ¿Eran pareja? ¿Se odiaban? ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? Hoy vamos a desentrañar los secretos, las verdades a medias y todo lo que se ha dicho sobre esta pareja, que para muchos, fuera de la pantalla, nunca llegó a existir realmente. Así que prepárense para un viaje a través de entrevistas, rumores, fotos y análisis de la historia de estos dos actores. Va a estar muy interesante. Y antes de que empecemos, si no quieres perderte nada de lo que ocurre en el mundo de las series turcas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Es gratis y me ayudas un montón. Empecemos por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, que en español conocemos como Pájaro Soñador, o El Pájaro Soñador dependiendo de la región. La serie fue un bombazo, un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La química entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can respectivamente, era innegable. La tensión, la pasión, el romance, todo estaba ahí, a flor de piel. Y claro, esa magia que veíamos en la pantalla, esa conexión tan fuerte hizo que muchísimos fans, empezaran a creer que esa relación existía también en la vida real. Pero, ¿qué hizo que Erkenci fuera tan especial y generara esa expectación? La serie nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora y que, por circunstancias de la vida, termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo famoso, hijo del dueño de la agencia y hombre de carácter fuerte e independiente. El choque entre sus personalidades, la atracción inevitable y los secretos que se van revelando a lo largo de la trama fueron la clave del éxito. La historia era fresca con toques de comedia romántica, pero también con momentos dramáticos que mantenían al espectador enganchado. La ambientación de la serie también contribuyó a su éxito. La fotografía era impecable, mostrando hermosos paisajes, la vida en Estambul y, sobre todo, la casa de Can, un lugar que se convirtió en un personaje más de la historia. La moda, los looks de los personajes, en especial los de Sanem, eran muy comentados y copiados por las fans. Todo esto, sumado a una banda sonora pegadiza y a la química entre los actores, hizo de Erkenci un fenómeno. El casting fue otro factor clave. Demet Özdemir, con su dulzura y su capacidad para conectar con el público, se convirtió en la Sanem perfecta. Can Yaman, con su físico imponente y su habilidad para interpretar a un hombre con un exterior duro y un interior sensible, conquistó los corazones de millones de mujeres. La química entre ambos era palpable, tanto en las escenas románticas como en las discusiones y los momentos de complicidad. Los medios, los fans y las revistas del corazón turcas, por supuesto, no tardaron en alimentar esa llama. Empezaron a circular rumores de citas, de encuentros, de miradas cómplices fuera del set. Las fotos juntos en eventos, las declaraciones ambiguas, todo contribuía a generar aún más expectación. Se hablaba de una posible relación sentimental entre ellos, y los fans, emocionados, se aferraban a la esperanza de ver a su pareja favorita de la televisión convertirse en una pareja real. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de estos rumores. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos y todo tipo de contenido relacionado con Demet y Can. Se analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando pistas que confirmaran su romance. Los hashtags como #Canem y #Candemet se hicieron virales, creando una comunidad de fans muy activa y entregada. Las entrevistas y las apariciones públicas de Demet y Can se convirtieron en el centro de atención. Los periodistas les preguntaban constantemente sobre su relación, y ellos, con sus respuestas ambiguas y evasivas, alimentaban aún más la especulación. En algunas ocasiones, se les veía muy cercanos y cómplices, lo que hacía creer a los fans que había algo más que una simple amistad entre ellos. En otras evitaban el tema o respondían con frialdad, lo que generaba dudas y desconcierto. La presión de los fans, la expectación mediática y la fama repentina eran un cóctel explosivo.
La vida de Demet y Can se convirtió en objeto de escrutinio público. Cada paso que daban era analizado y comentado. La privacidad se convirtió en un lujo que no podían permitirse. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más complicada. A medida que el éxito de Erkencicus crecía, también crecía la presión sobre Demet y Can. La atención mediática era intensa y las expectativas de los fans desmesuradas. Y con toda esa expectación, y el paso del tiempo, la burbuja empezó a romperse. Los primeros indicios de que algo no iba bien, o al menos de que la relación entre ellos no era tan idílica como se pensaba, empezaron a surgir a través de entrevistas y declaraciones. Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad, y Demet Özdemir, con un carácter más discreto, parecían tener maneras diferentes de afrontar la fama y la atención mediática. Los rumores de conflictos en el set empezaron a circular. Se hablaba de desacuerdos, de tensiones y de diferencias de opinión sobre cómo gestionar la fama y la atención que recibían. Incluso se especuló sobre una posible rivalidad entre ellos, alimentada por el éxito de la serie y la atención que cada uno recibía. Se decía que Can, con su personalidad dominante, intentaba controlar a Demet, y que ella, con su carácter independiente, no estaba dispuesta a ceder. Se rumoreaba que había desacuerdos sobre la forma de promocionar la serie y sobre cómo gestionar la relación con los fans. Can, al parecer, era más reticente a dar información sobre su vida privada, mientras que Demet era más abierta y cercana a sus seguidores. Estas diferencias de actitud generaban tensiones y, a veces, discusiones. Otro aspecto importante a considerar es la personalidad de Can Yaman. Él es conocido por ser bastante reservado con su vida personal y por no querer entrar en el mundo de los chismes. Y además la prensa turca a veces puede ser muy invasiva. Can, en varias entrevistas, se ha mostrado molesto con la forma en que los medios tratan a los famosos y la información que publican sobre ellos. Este comportamiento, por supuesto, también alimentó los rumores y las especulaciones sobre su relación con Demet. Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su privacidad. En entrevistas ha expresado su malestar por la forma en que los medios se entrometen en la vida de los famosos, publicando información falsa o sensacionalista. Esta actitud lo ha llevado a ser más cauteloso a la hora de hacer declaraciones sobre su vida personal y a evitar situaciones que puedan generar especulaciones. La prensa turca, por su parte, es conocida por ser muy activa y a veces, un tanto sensacionalista. Los periodistas buscan constantemente información sobre la vida de los famosos, y no dudan en inventar o exagerar detalles para crear noticias llamativas. Esto ha provocado que muchos actores, como Can Yaman, se sientan incómodos y desconfíen de los medios. Y luego están los comunicados oficiales. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental entre Demet y Can, tampoco hubo una desmentida clara y contundente al principio. Esto, por supuesto, mantuvo viva la llama de la especulación. Sin embargo, con el tiempo, tanto Demet como Can comenzaron a dejar claro que su relación era puramente profesional. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy fuertes y, a veces, pueden afectar negativamente a las relaciones personales. A pesar de todo el furor que se armó alrededor de ellos, las cosas cambiaron radicalmente después del éxito de Erkencicus. Cada uno siguió su propio camino profesional y personal. Demet Özdemir encontró el amor, se casó con Oğuzhan Koç, un cantante turco muy famoso, y luego, tristemente, se divorciaron. Can Yaman, por su parte, ha estado vinculado sentimentalmente a otras actrices y modelos, y continúa triunfando con proyectos internacionales. Demet Özdemir, después de Erkencicus, ha protagonizado otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad como actriz. También ha participado en proyectos cinematográficos y ha trabajado como imagen de marcas importantes. Su matrimonio con Oğuzhan Koç fue muy mediático, y su posterior divorcio también generó mucho interés. Demet siempre ha mantenido una actitud discreta con respecto a su vida personal, pero ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida. Can Yaman, por su parte, ha continuado su carrera internacional, protagonizando series en Italia, como C'è Dio sei aiuti y Viola come il mare. También ha participado en proyectos cinematográficos y ha sido imagen de marcas importantes a nivel mundial. Su éxito en Italia le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y le ha consolidado como una estrella internacional. Can ha mantenido una actitud reservada con respecto a su vida personal,
pero se sabe que ha tenido relaciones sentimentales con actrices y modelos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad es que probablemente nunca sabremos la historia completa. Lo que sí podemos deducir es que la química que vimos en la pantalla era real, pero eso no siempre se traduce en una relación romántica fuera del set. La fama, la presión mediática, las personalidades diferentes y las expectativas del público pueden ser un cóctel muy peligroso para cualquier relación, incluso para las que empiezan como una linda amistad. Y parece que eso fue lo que ocurrió. La fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones de diferentes maneras. La exposición constante a los medios, el acoso de los paparazzi, la falta de privacidad y la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas del público pueden generar estrés, tensiones y conflictos. Además, la fama puede cambiar a las personas, haciéndolas más inseguras, más susceptibles a los rumores y más desconfiadas de los demás. Las expectativas del público también pueden ser muy pesadas. Los fans suelen idealizar a las parejas de la televisión, y esperan que su relación sea perfecta. Cuando la realidad no coincide con esa idealización, la decepción puede ser grande y los rumores y especulaciones pueden aumentar. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman estuvo llena de rumores y especulaciones debido a la gran química que tenían en Erkencikus. Aunque los fans esperaban un romance fuera de la pantalla, parece que su relación fue estrictamente profesional y, posiblemente, con algunas tensiones detrás de escena. Ambos siguieron sus propios caminos y han tenido éxito en sus carreras y en sus vidas personales. Es importante recordar que la vida de los famosos es muy diferente a la nuestra. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de gestionar. Es importante respetar la privacidad de los actores y no juzgar sus decisiones personales. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Demet y Can. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y como siempre no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también sean fans de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.